Una aventura en el Edén. Hola. Esta es la historia de Adán. Él vivía en un lugar mágico llamado el Jardín del Edén. Era un sitio lleno de flores de colores, cascadas de agua fresca y árboles que daban las frutas más ricas del mundo. Adán se sentía muy feliz de estar allí. Adán tenía un trabajo muy divertido e importante. Él debía ponerles nombres a todos los animales. Miraba cómo caminaban y cómo hacían sus sonidos para elegir el nombre perfecto para cada uno. Adán llamó elefante al de la nariz larga y jirafa a la del cuello alto. Aunque se divertía mucho con sus amigos animales, a veces Adán se sentía un poco solo. Veía que los pajaritos volaban en parejas y los conejitos siempre jugaban de dos en dos. Una tarde, mientras Adán dormía una siesta profunda bajo la sombra de un árbol, algo maravilloso pasó. Cuando despertó, no estaba solo. Había una nueva amiga esperándolo. Se llamaba Eva. Eva era alegre, y tenía una risa que sonaba como campanitas. Adán y Eva se volvieron los mejores amigos de inmediato. Juntos exploraban cada rincón del jardín y jugaban con los leones, que eran tan mansos como gatitos. En medio del jardín había un árbol muy especial con frutas que brillaban como el oro. Dios les había dado un consejo. Pueden comer de todos los árboles, pero por favor no coman de este árbol tan especial. Adán y Eva prometieron obedecer. Un día, mientras Adán buscaba fresas, una serpiente muy traviesa llamada Silis se acercó a Eva. Silis tenía escamas de colores y una voz muy suave. «Prueba la fruta dorada», le susurró Silis. «Verás que es la más rica de todas». Eva y Adán olvidaron la promesa por un momento y probaron la fruta. ¡Qué error tan grande! En ese instante, se sintieron muy tristes. Se dieron cuenta de que desobedecer no era una buena idea y que su corazón ya no estaba tan tranquilo. Por primera vez, sintieron miedo y quisieron esconderse. Se metieron detrás de unas hojas muy grandes para que nadie los viera. Pero Dios, que los amaba mucho, los llamó con ternura. «Adán, Eva, ¿dónde están?» Adán y Eva hablaron con Dios y le contaron la verdad. Aunque estaban arrepentidos, tenían que salir del jardín del Edén para aprender a ser responsables. Se despidieron de sus amigos animales con un abrazo. Fuera del jardín, el mundo era muy diferente. Ahora tenían que trabajar para conseguir su comida. Adán aprendió a cuidar la tierra, y Eva aprendió a plantar semillas para que crecieran flores y vegetales. Aunque ya no vivían en el Edén, Adán y Eva siempre se mantuvieron juntos. Aprendieron que lo más importante es el amor y la obediencia. Cada noche, miraban las estrellas y daban las gracias por su hermosa amistad. Noé y el barco de los sueños. Hola. Te presento a Noé. Él era un hombre muy bueno que siempre escuchaba con el corazón. Un día, sintió una voz suave que le decía: «Noé, prepara un gran barco de madera, porque vendrá una lluvia muy grande». Noé llamó a su hijo Kenan para contarle el plan. Tenían que construir el barco más grande del mundo. Kenan sacó sus herramientas y se puso muy feliz. «Será una aventura increíble, papá», exclamó Kenan mientras saltaba de alegría. Manos a la obra. Noé y Kenan empezaron a martillar y clavar tablas de madera de ciprés. El barco era tan alto como una montaña y tan largo como una calle entera. Pum, pum, pum. El sonido del trabajo se escuchaba por todo el valle. Anis, la esposa de Noé, ayudaba a preparar todo por dentro. El barco, que se llamaba Arca, ahora tenía 3 pisos, muchas ventanitas y una puerta gigante. «Es perfecto», dijo Anis mientras ponía flores en la entrada para que fuera un hogar feliz. Entonces ocurrió algo asombroso. Los animales empezaron a llegar de todas partes. Un león muy valiente y una leona muy tierna fueron los primeros en saludar. Noé les dio una bienvenida calurosa con un gran abrazo de oso. «Miren, ahí vienen los elefantes». Kenan guiaba a una pareja de elefantes gorditos y grises hacia su habitación en el barco. Los animales caminaban de dos en dos. Jirafas altas, cebras con rayas divertidas y monitos que no paraban de saltar. Cuando todos los animales estuvieron a salvo, la familia de Noé entró al arca.
Anis y Kenan cerraron la puerta gigante con mucho cuidado. Estaban listos. Por fuera, las primeras gotitas de lluvia empezaron a caer. Ploc, ploc, ploc. La lluvia cayó y cayó durante muchos días. El arca flotaba suavemente sobre el agua como si fuera una cuna gigante. Adentro Noé y Anis cuidaban a todos los animales, dándoles comida rica y mucho cariño mientras escuchaban el sonido del agua. Un día, la lluvia se detuvo y salió el sol. Noé abrió la ventana y dejó salir a una paloma blanca. «Ve a buscar tierra seca, amiguita», le dijo con esperanza. La paloma voló muy alto sobre el mar azul que cubría todo el mundo. La paloma regresó con una sorpresa. Traía una ramita verde en su pico. Eso significaba que los árboles estaban apareciendo otra vez. Noé y Kenan se abrazaron muy fuerte. El arca se detuvo suavemente sobre la cima de una montaña muy alta. La puerta se abrió y todos los animales salieron corriendo a jugar. Anis acarició a una jirafa que estiraba su cuello para comer hojas frescas. El mundo estaba limpio, verde y lleno de flores nuevas. El gran viaje de Abraham. Hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Ur, vivía un hombre muy bueno llamado Abram. Él era un hombre de mucha fe que siempre escuchaba a su corazón. Un día, una voz especial le habló desde el cielo. Era Dios, quien le pidió que dejara su hogar para ir a una tierra nueva y maravillosa que él le mostraría. Abram fue corriendo a buscar a su esposa Sarai. «Sarai, Dios nos ha pedido que hagamos un viaje», le dijo con emoción. Sarai, que confiaba mucho en Abram, sonrió y aceptó el reto. Juntos, empezaron a preparar todas sus cosas para la gran aventura que cambiaría sus vidas para siempre. No iban solos. Su sobrino, un joven llamado Lot, también decidió acompañarlos. «Yo también quiero ver esa tierra nueva», dijo Lot con entusiasmo. Cargaron sus camellos con comida, agua y carpas, y se despidieron de sus amigos en Ur, listos para caminar bajo el sol y las estrellas. El viaje fue muy largo. Caminaron por desiertos de arena dorada y pasaron por valles verdes. A veces el sol calentaba mucho, pero Abram nunca se rendía. Él sabía que Dios lo guiaba como una luz en el camino. Cada noche, Abram daba gracias por la protección que recibían durante el trayecto. Finalmente, llegaron a una tierra hermosa llamada Canaán. Pero con el tiempo, Abram y Lot se dieron cuenta de que tenían tantas ovejas y animales que ya no cabían en el mismo lugar. Para evitar discusiones, Abram, con su corazón generoso, le propuso a Lot que cada uno eligiera un camino diferente. Lot eligió el valle fértil y Abram se quedó en las montañas de Canaán. Una noche, Dios volvió a hablarle a Abram. «Mira el cielo, Abram. ¿Puedes contar las estrellas? Así de grande será tu familia», le prometió. Abram miró hacia arriba y, aunque era anciano y no tenía hijos, creyó en la promesa. Un día caluroso, mientras Abram descansaba frente a su tienda bajo la sombra de un gran árbol, vio a 3 viajeros que se acercaban. Aunque no los conocía, Abram corrió hacia ellos para ofrecerles agua fresca y un lugar donde descansar. No sabía que eran visitantes muy especiales enviados por Dios. Mientras Abram les servía comida deliciosa, los otros 2 visitantes compartieron una noticia increíble. «El próximo año, cuando volvamos a visitarte, tú y Sarai tendrán un hijo», dijeron con seguridad. Los visitantes sonreían con bondad, sabiendo que estaban entregando el regalo más esperado. Sarai estaba escuchando desde adentro de la tienda y, al oír lo que decían, soltó una pequeña risita. «¿Yo, tener un bebé a mi edad?», pensó divertida. Pero los visitantes le recordaron que para Dios no hay nada imposible. Entonces, el nombre de Abram fue cambiado a Abraham, y el de Sarai a Sara. La promesa se cumplió. Un año después, un tierno llanto se escuchó en la tienda.
Sara dio a luz a un hermoso bebé varón. Lo llamaron Isaac, que significa el que ríe, porque trajo muchísima alegría a sus padres y a todo el campamento. Abraham y Sara eran los padres más felices del mundo. Isaac creció y se convirtió en un niño fuerte y valiente. Un día, Dios quiso probar la fe de Abraham con una petición muy difícil. Abraham, aunque estaba triste, decidió confiar en Dios por encima de todo. Llevó a Isaac a una montaña alta, confiando en que Dios siempre tiene un plan bueno. Justo cuando Abraham iba a demostrar su obediencia total, un ángel lo detuvo. «Detente, Abraham. Ahora sé que confías en Dios», dijo el ángel. Dios estaba muy orgulloso de él. Abraham e Isaac se abrazaron muy fuerte, sabiendo que su fe los había hecho más fuertes y que siempre estarían bendecidos. Isaac, el niño de la gran sonrisa. Hace mucho tiempo, en una tierra de arenas doradas y cielos infinitos, vivían Abraham y su esposa Sara. Ellos eran muy felices, pero en su corazón tenían un deseo pequeño y brillante. Querían tener un hijo para llenar su tienda de risas y juegos. Una noche, bajo un manto de estrellas que parecían diamantes, recibieron una noticia maravillosa. Pronto tendrían un bebé. Sara se rió de pura alegría, pues pensaba que era un milagro demasiado hermoso para ser verdad. El tiempo pasó y el milagro ocurrió. Un hermoso bebé nació, llenando todo de luz. Decidieron llamarlo Isaac, un nombre especial que significa el que ríe, porque su llegada trajo risas a todos los que lo conocían. Isaac creció y se convirtió en un niño muy activo y curioso. Le encantaba correr por las colinas y jugar entre los olivos. Siempre llevaba una sonrisa en su rostro, recordando a todos la promesa de felicidad que representaba. Abraham, su papá, era un hombre muy sabio. A menudo llevaba a Isaac a caminar para enseñarle sobre el mundo. Le mostraba cómo las hormigas trabajaban juntas y cómo el viento soplaba sobre las dunas de arena. Un día, emprendieron un viaje muy especial hacia una montaña alta. Isaac ayudaba a su papá cargando un poco de leña. Estaba emocionado por la aventura, confiando plenamente en que su padre siempre cuidaría de él. En lo alto de la montaña, Isaac aprendió una lección que nunca olvidaría. Comprendió que cuando confiamos con todo el corazón, siempre hay una solución. De repente, entre unos arbustos, apareció un pequeño carnero de lana blanca. Abraham abrazó a Isaac con mucha fuerza. Estaba tan orgulloso de su hijo y de la fe que ambos tenían. En ese momento, supieron que su familia siempre estaría protegida por un amor más grande que las montañas. Isaac siguió creciendo y se convirtió en un joven fuerte y pacífico. En lugar de pelear, prefería construir. Se hizo famoso por cavar pozos de agua fresca en el desierto, compartiéndolos con todos los que tenían sed. La historia de Isaac nos enseña que la risa es un regalo, y que la confianza es como un puente que nos lleva a cosas maravillosas. Isaac vivió muchos años felices, siempre recordando que cada día es una oportunidad para sonreír. Regalo de la risa. Hace mucho tiempo, en un lugar lleno de colinas doradas, vivían Abraham y Sara. Ellos eran muy viejitos, pero tenían un gran sueño. Querían tener un bebé. Dios les prometió que muy pronto llegaría una alegría especial a su casa. Un día, el milagro ocurrió. Nació un bebé precioso y redondo. Lo llamaron Isaac, que significa el que ríe, porque todos estaban tan felices que no paraban de reír y celebrar. Sara abrazaba a su bebé con muchísima ternura. Isaac creció y se convirtió en un niño muy alegre. Le gustaba correr por los campos y escuchar las historias que su papá, Abraham, le contaba sobre las estrellas. Isaac siempre fue un hijo muy obediente y bueno. Pasaron los años, e Isaac se hizo un joven fuerte. Abraham quería que Isaac encontrara a una mujer muy buena para casarse. Por eso, llamó a su ayudante más valiente, llamado Esri, para que fuera a buscar a la persona ideal. Esri emprendió un viaje muy largo por el desierto. Llevaba con él 10 camellos y muchos regalos. El sol brillaba fuerte, pero Esri sabía que Dios lo guiaría para encontrar a alguien con un corazón de oro. Al llegar a una ciudad, Esri se detuvo junto a un pozo de agua. Estaba cansado y pidió una señal.
La joven que le diera agua a él y a sus camellos sería la elegida. En ese momento, apareció una muchacha hermosa llamada Rebeca. Rebeca no solo le dio agua a Esri, sino que con mucha paciencia sacó agua para todos sus camellos. Ella era muy trabajadora y siempre ayudaba a los demás con una gran sonrisa. Esri supo de inmediato que Rebeca era la persona especial. Rebeca aceptó viajar con Esri para conocer a Isaac. Cuando llegaron a casa, Isaac estaba caminando por el campo al atardecer. En cuanto se vieron, Isaac y Rebeca sintieron mucha paz y alegría en sus corazones. Isaac y Rebeca se casaron y fueron muy felices. Isaac amaba mucho a Rebeca y ella cuidaba de él con mucho cariño. Su hogar siempre estaba lleno de amor y de las risas que Isaac había traído desde que nació. Un tiempo después, Dios les dio un regalo doble. Tuvieron gemelos. El primero en nacer fue Esaú, que era un bebé muy fuerte y un poquito velludito. Isaac estaba muy emocionado al cargar a su primer hijo. El segundo bebé en nacer fue Jacob. Él era más tranquilo y le gustaba estar cerquita de su mamá. Rebeca envolvía a Jacob en mantas suaves y le cantaba canciones para que durmiera tranquilo. La casa ahora estaba llena de vida. Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob vivieron muchas aventuras juntos. Isaac les enseñó a sus hijos que lo más importante es ser amables y confiar siempre en las promesas de Dios. Y así, la familia de la risa siguió siendo feliz por siempre. Jonás y la gran ballena de colores. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Jonás escuchó una voz suave que venía del cielo. Hola Jonás. Necesito que vayas a una ciudad llamada Nínive, para decirles a todos que sean más buenos, dijo la voz. Pero Jonás tenía un poquito de miedo, y decidió correr hacia el lado contrario. Jonás llegó al mar y vio un barco muy grande y bonito. Allí conoció al capitán Marlo. Señor Marlo, ¿puede llevarme muy lejos de aquí?, preguntó Jonás. El capitán, muy amable, le invitó a subir para comenzar un viaje por las olas azules. Cuando el barco estaba en medio del océano, el cielo se puso gris y empezó a soplar un viento muy fuerte. Jonás buscó a Tavi, uno de los marineros, para ayudar. «Ayuda, Tavi. El barco se mueve como una gelatina», gritó Jonás mientras se sujetaba fuerte. El capitán Marlo y el marinero Tavi estaban muy preocupados porque las olas eran gigantes. «Nunca habíamos visto una tormenta tan saltarina», decía Marlo. Tavi señalaba hacia las nubes oscuras con una linterna que brillaba mucho, tratando de ver el camino entre el agua. Jonás sabía que la tormenta era porque él no había hecho caso. Le dijo a Tavi: «Si me lanzan al agua, el mar se calmará». Tavi no quería, pero Jonás le aseguró que todo estaría bien. Con un gran suspiro, los marineros ayudaron a Jonás a saltar al agua fresquita. Plash. Jonás cayó al agua y de repente, todo se quedó tranquilo. Pero antes de que pudiera nadar, una sombra enorme apareció debajo de él. Era Bubbles, una ballena gigantesca y muy simpática. Bubbles abrió su boca muy grande, y de un bocado suave, Jonás entró en ella. Dentro de Bubbles no estaba oscuro, estaba lleno de peces que brillaban como lucecitas. Jonás se sentó y se puso a pensar. «Lo siento por no haber ido a Nínive», dijo bajito. Entonces, cerró sus ojos y se puso a rezar con mucha fe durante 3 días y 3 noches. Bubbles la ballena escuchó el deseo de Jonás de ser valiente. Nadó muy rápido hasta la orilla y con un gran estornudo, ¡achís!, lanzó a Jonás suavemente sobre la arena tibia de la playa. Jonás rodó un poquito y se rió al ver que estaba sano y salvo. Jonás caminó hasta Nínive y allí conoció a una niña llamada Nini. «Hola Nini, tengo un mensaje importante. Todos deben ser amigos y compartir sus juguetes», anunció Jonás. Nini se puso muy contenta y corrió a contarle la noticia a todos sus vecinos.
toda la ciudad decidió cambiar. Nini y Jonás ayudaron a recoger las flores y a limpiar las calles. Los habitantes de Nínive empezaron a darse abrazos y a ser muy amables los unos con los otros. La ciudad ahora brillaba de felicidad y amor. Jonás se sentó bajo una planta muy grande que creció mágicamente para darle sombra. Sintió la voz suave otra vez. ¿Viste, Jonás? Todos merecen una oportunidad para ser mejores. Jonás sonrió porque entendió que Dios quería mucho a todas las personas del mundo. Jonás volvió a la playa para despedirse de su nueva amiga. Bubbles la ballena apareció para saludar con su colita. Jonás saludó con la mano muy fuerte. Había aprendido que ser valiente y obedecer siempre trae las aventuras más maravillosas. Samuel, el niño que escuchaba con el corazón. Había una vez una mujer muy buena llamada Ana que deseaba con todo su corazón tener un hijo. Ella hablaba con Dios todos los días. Un día, su deseo se cumplió y nació un bebé precioso al que llamó Samuel. Ana estaba tan feliz que siempre le cantaba canciones de amor. Samuel creció siendo un niño muy alegre y bondadoso. Cuando tuvo la edad suficiente, su mamá lo llevó a un lugar muy especial llamado el templo. Allí, Samuel viviría para ayudar y aprender cosas maravillosas sobre el amor de Dios. En el templo, Samuel conoció a Eli, un sacerdote muy anciano y sabio de barba blanca. Eli se convirtió en el maestro de Samuel. Juntos pasaban los días cuidando el lugar y encendiendo las luces para que el templo siempre estuviera brillante y hermoso. Samuel era un niño muy trabajador. Él ayudaba a Eli a limpiar los muebles de madera y a barrer el suelo con una escoba pequeñita. Samuel siempre lo hacía con una sonrisa, porque sabía que su trabajo era para hacer felices a todos los que visitaban el templo. Una noche, cuando todo estaba en silencio y las estrellas brillaban en el cielo, Samuel se acostó a dormir en su camita de paja. De repente, escuchó una voz muy suave que decía, «Samuel, Samuel». El niño se despertó muy sorprendido y abrió mucho sus ojitos. Samuel pensó que era Eli quien lo llamaba, así que corrió muy rápido hasta la habitación del anciano. «Aquí estoy, Eli. ¿Me llamaste?», preguntó Samuel. Pero Eli, que estaba medio dormido, le contestó. «No, pequeño, yo no te llamé. ¿Vuelve a dormir?». Esto pasó 3 veces. Samuel corría hacia Eli, y Eli le decía que no lo había llamado. Entonces, el sabio Eli se dio cuenta de algo muy especial. Era Dios quien estaba llamando al niño. Eli le dijo a Samuel, «Si escuchas la voz otra vez, di, habla, Señor, que tu servidor escucha». Samuel regresó a su cama y esperó en silencio. De pronto la voz volvió a sonar. «Samuel, Samuel». El niño, con mucha valentía y paz en su corazón, respondió. «Habla, que te escucho». En ese momento, una luz cálida y brillante llenó toda la habitación. A partir de esa noche, Samuel se convirtió en un gran amigo de Dios. Creció y se hizo un joven muy sabio que siempre sabía qué decir para ayudar a los demás. Todos en el pueblo lo querían mucho porque Samuel siempre decía la verdad y actuaba con mucha justicia. Samuel llegó a ser un gran profeta y líder. Un día, un niño llamado Elian se acercó a él para pedirle un consejo. Samuel le puso la mano en el hombro y le enseñó que lo más importante es aprender a escuchar con el corazón, tal como él lo hizo aquella noche estrellada. Sansón, el héroe del cabello mágico. Hola, te presento a Sansón. Él era un niño muy especial, con una fuerza increíble. ¿Sabes cuál era su secreto? Su cabello. Sansón nunca se cortaba el pelo, porque era un regalo mágico que lo hacía el más fuerte del mundo. Su papá Mano siempre lo cuidaba. Sansón, le decía con cariño, tu fuerza es para ayudar a los demás. Sansón asentía con alegría y usaba sus manos grandes para levantar rocas pesadas y ayudar a los vecinos a construir sus casitas. Un día, mientras caminaba por el campo, apareció un león rugiendo. Pero Sansón no tuvo miedo. Con su superfuerza, abrazó al león tan fuerte que el león se quedó sorprendido. Sansón era más fuerte que el rey de la selva. Sansón era un héroe. Un día,
Unos hombres malos quisieron atraparlo. Pero Sansón era demasiado rápido y fuerte. Él solo quería que todos vivieran en paz, y usaba su fuerza para proteger a sus amigos de cualquier peligro. Entonces, Sansón conoció a una mujer llamada Laila. Ella tenía una sonrisa muy bonita y ojos brillantes. Sansón se puso muy feliz al verla, y pronto se hicieron grandes amigos, paseando juntos por los jardines llenos de mariposas. Laila tenía mucha curiosidad. Sansón le preguntó un día, ¿por qué y el secreto de su gran fuerza? Hola. Esta es la historia de Sansón. Él era un niño muy especial que tenía una melena larguísima y brillante. Sus papás sabían que su cabello era un regalo mágico, por eso nunca se lo cortaban. Sansón era el niño más fuerte de todo el mundo. Un día, mientras Sansón caminaba por el campo, se encontró con un león llamado Leo. Leo era muy grande, pero Sansón no tuvo miedo. Con sus manos fuertes, Sansón le dio un abrazo tan apretado a Leo que el leoncito se quedó muy sorprendido y se hicieron amigos. Sansón usaba su fuerza para ayudar a todos. Su amigo Melo necesitaba mover una roca gigante que bloqueaba el camino. Sansón llegó corriendo y ¡pum!, levantó la roca como si fuera un globo de helio. «Gracias, Sansón», gritó Melo muy contento. Un día, Sansón conoció a una chica llamada Dalila en un jardín lleno de fuentes. Dalila tenía un vestido de colores y una sonrisa muy bonita. Sansón se puso un poco colorado porque le cayó muy bien y empezaron a jugar a las escondidas entre los árboles. Dalila tenía mucha curiosidad. «Oye, Sansón, ¿por qué eres tan fuerte?», le preguntó un día mientras merendaban manzanas. Sansón no quería decir su secreto todavía. Así que decidió jugar una pequeña broma para ver si Dalila estaba prestando atención. «Si me amarras con 7 ramitas verdes de sauce perderé mi fuerza», dijo Sansón riendo. Dalila lo intentó, pero en cuanto Sansón estiró sus brazos, ¡clac!, las ramas se rompieron como si fueran de papel. «Eres muy travieso, Sansón», dijo Dalila entre risas. Después Sansón le dijo a su amigo Melo: «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado me volveré débil». Melo lo intentó para ayudar en el juego, pero Sansón rompió las cuerdas de un solo tirón. Nadie podía vencer la fuerza de su cabello mágico. Dalila se puso un poco triste porque Sansón no le contaba la verdad. Sansón, que tenía un corazón muy tierno, no quería verla así. «Está bien, Dalila, te diré mi secreto», susurró. «Mi fuerza viene de mi cabello largo. Es un regalo y nunca debe ser cortado». Pero Dalila llamó a un guardia llamado Suri. Mientras Sansón dormía una siesta muy tranquila,
Suri trajo unas tijeras grandes. Sis, sas. Cortaron el cabello de Sansón. Sin su melena larga, la fuerza mágica de Sansón se fue volando como una pequeña nube. Cuando Sansón despertó, se sentía muy cansado. El guardia Suri se lo llevó a un edificio muy grande donde tenía que trabajar mucho. Sansón estaba triste porque ya no podía levantar rocas ni jugar con Leo, pero empezó a pedir con mucha fe que su fuerza volviera. Pasaron los días y algo maravilloso sucedió. El cabello de Sansón empezó a crecer otra vez. Primero un poquito, luego mucho más. Sansón cerró sus ojos y sintió un cosquilleo de energía en sus brazos. Sabía que su fuerza estaba regresando porque había sido valiente de corazón. Un día, para salvar a sus amigos de un edificio que se iba a caer, el gran viaje de Jacob. Hace mucho tiempo, vivían dos hermanos gemelos llamados Esaú y Jacob. Aunque eran hermanos, eran muy diferentes. Esaú era un niño valiente a quien le encantaba correr y cazar en el campo, mientras que Jacob era más tranquilo y prefería quedarse en casa ayudando a su mamá. Un día, Esaú regresó del campo muy cansado y con muchísima hambre. Jacob estaba cocinando un delicioso guiso de lentejas rojas que olía de maravilla. «Por favor, dame un poco de ese guiso», exclamó Esaú. Jacob le pidió algo muy importante a cambio y Esaú aceptó porque tenía mucha hambre. Su padre, Isaac, ya era muy anciano y sus ojos no podían ver bien. Jacob quería recibir la bendición especial de su padre. Para que Isaac pensara que él era su hermano Esaú, Jacob se puso pieles de oveja en sus manos y en su cuello, porque Esaú era un hombre con mucho vello. Después de recibir la bendición, Jacob tuvo que emprender un largo viaje hacia una tierra lejana. Caminó por colinas, desiertos y bosques. A pesar de estar lejos de su casa, Jacob sabía que no estaba solo y que una gran aventura lo esperaba al final del camino. Una noche, mientras el sol se ocultaba, Jacob decidió descansar. Usó una piedra grande como almohada y se quedó profundamente dormido. Entonces tuvo un sueño maravilloso. Vio una escalera gigante, que llegaba desde la tierra hasta lo más alto del cielo. Por la escalera subían y bajaban ángeles resplandecientes. En el sueño, Dios le habló a Jacob con mucho cariño y le prometió: «Yo estaré contigo siempre, te protegeré a donde quiera que vayas y te daré una familia muy grande». Jacob se despertó muy feliz y lleno de esperanza. Jacob llegó a un lugar con un pozo de agua cristalina. Allí conoció a una joven muy hermosa llamada Raquel, que cuidaba las ovejas de su familia. Jacob la ayudó a mover una piedra muy pesada para que sus ovejitas pudieran beber agua fresca. Jacob trabajó con mucho esfuerzo para el papá de Raquel, un hombre llamado Labán. Pasaron muchos años, y Jacob demostró ser una persona muy trabajadora y honesta. Cuidó de muchísimas ovejas y cabras, y bajo su cuidado, los animales crecieron fuertes y sanos. Pasó el tiempo y Jacob formó su propia familia. Tenía muchas personas a quienes amar y cuidar. Un día, decidió que era hora de volver a casa y hacer las paces con su hermano Esaú. Aunque estaba un poco nervioso, sabía que perdonar era lo más importante. Durante el viaje de regreso, Jacob se encontró con un visitante misterioso en medio de la noche. Lucharon amigablemente hasta que salió el sol. El visitante le dio un nuevo nombre a Jacob, Israel. Este nombre significaba que Jacob era un luchador valiente que confiaba en Dios. Por fin llegó el momento del encuentro. Jacob vio a lo lejos a Esaú que venía con muchos amigos. Jacob se inclinó con respeto, pero Esaú corrió hacia él y le dio un abrazo gigante. Los dos hermanos lloraron de alegría porque se habían extrañado mucho. Jacob vivió muchos años más, rodeado de sus hijos y nietos. Aprendió que, aunque a veces cometemos errores, siempre podemos pedir perdón y empezar de nuevo. La historia de Jacob nos enseña que con fe, trabajo y amor, todo es posible. El pequeño rey David. Hola, esta es la historia de David. Él era el hermano más pequeño de su familia. A David le encantaba cuidar a sus ovejitas bajo el sol brillante y cantar canciones hermosas mientras las protegía en el campo. Un día,
Un hombre sabio llamado Samuel llegó a visitar al padre de David, un señor llamado Isaí. Samuel buscaba a alguien muy especial porque Dios tenía un plan importante para uno de los hijos de Isaí. Samuel vio a David y supo de inmediato que él era el elegido. Con mucho cariño, Samuel derramó un poco de aceite sobre la cabeza de David para mostrar que, algún día, él sería el rey. ¡Qué gran sorpresa para el pequeño pastor! El rey actual, llamado Saúl, a veces se sentía muy triste y preocupado. Para ayudarlo a sentirse mejor, David iba al palacio y tocaba su arpa. La música de David era tan dulce que el rey Saúl siempre recuperaba la sonrisa. Un día, apareció un problema gigante. Un guerrero enorme llamado Goliat desafió a todos. Era tan alto que su cabeza casi tocaba las nubes y usaba una armadura que brillaba mucho. Todos tenían mucho miedo. David escuchó los gritos del gigante y no tuvo miedo. Fue ante el rey Saúl y le dijo: «No se preocupen, yo pelearé contra el gigante». Saúl lo miró sorprendido porque David era solo un niño pequeño. El rey Saúl intentó ponerle su propia armadura a David para protegerlo. Pero la armadura era tan grande que David ni siquiera podía caminar. «Esto pesa demasiado», dijo David mientras tropezaba con el casco gigante. En lugar de usar armas pesadas, David fue a un arroyo cercano. Buscó con cuidado y eligió 5 piedras lisas y redondas. Las puso en su bolsa de pastor y tomó su honda. Estaba listo para confiar en su fe. David salió al campo de batalla. Goliat, al verlo, comenzó a reírse porque David se veía muy pequeño. Pero David le gritó con fuerza: «Tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre de Dios». David puso una piedra en su honda, la giró con fuerza y... ¡zas! La piedra voló por el aire y golpeó justo en la frente del gigante. Goliat se tambaleó y cayó al suelo con un gran ruido. David había ganado. Después de la victoria, David conoció a Jonatán, el hijo del rey. Los dos se hicieron mejores amigos al instante. Compartieron historias y juegos, y prometieron ser siempre leales el uno al otro, como hermanos de corazón. Pasaron los años y David creció para convertirse en el rey más famoso y sabio. Siempre recordó que, aunque era pequeño, con valentía y fe podía lograr cosas gigantescas. Y vivió feliz gobernando con amor. Salomón y el regalo de la sabiduría. Hace mucho tiempo, en un reino lleno de luz vivía un joven llamado Salomón. Él acababa de convertirse en rey y sentía una gran responsabilidad en su pequeño corazón. Una noche, mientras el palacio dormía en silencio, Salomón tuvo un sueño maravilloso. Una luz cálida y brillante llenó su habitación y una voz suave le preguntó: «Salomón, ¿qué regalo deseas para gobernar?». Salomón no pidió cofres llenos de oro ni castillos gigantescos. Él cerró sus ojitos en el sueño y respondió: «Solo deseo sabiduría para saber qué es lo correcto y ayudar a mi pueblo a ser feliz». Al despertar, Salomón sintió que algo había cambiado. Ahora podía entender cosas que antes eran un misterio. Su mente estaba llena de ideas brillantes y soluciones para cualquier problema. Un día, 2 mujeres llamadas Ana y Lea llegaron al palacio llorando. Ambas sostenían a un pequeño bebé y decían que eran su verdadera madre. Nadie sabía a quién creerle. Salomón las escuchó con mucha calma. Para descubrir la verdad pidió algo que asustó a todos: «Tráiganme una espada. Cortaremos al bebé a la mitad para que cada una tenga una parte». Salomón observó entonces a Lea. Ella asintió y dijo que el plan del rey le parecía justo. Pero Salomón no le quitaba la vista de encima, esperando ver la reacción de la otra madre. De repente, Ana gritó con desesperación: «No, mi rey. Por favor, no le haga daño. Dénselo a ella, pero dejen que el bebé viva». En ese momento, Salomón sonrió porque ya sabía quién era la madre real. Gracias a su sabiduría, el reino de Salomón se volvió el más hermoso del mundo. Construyó un templo magnífico con paredes de cedro y decoraciones de flores de oro que brillaban bajo el sol. Desde tierras muy lejanas, la reina Maqueda escuchó hablar del rey sabio. Ella viajó durante muchos días en camello.
llevando especias, joyas y acertijos muy difíciles para poner a prueba a Salomón. Maqueda le hizo preguntas sobre los animales, las estrellas y los secretos de la naturaleza. Salomón respondió cada acertijo con facilidad, demostrando que su inteligencia era un regalo especial. Salomón gobernó con paz y amor durante muchos años. Él enseñó a todos los niños que la sabiduría no es solo saber mucho, sino usar el corazón para hacer el bien a los demás. Reina Esther. Hola, esta es la historia de una niña llamada Esther. Ella vivía en una casa pequeña y llena de flores con su primo Mardoqueo. Esther era muy alegre y siempre ayudaba a los demás con una gran sonrisa. Muy cerca de allí, en un palacio gigante, vivía el rey Asuero. El rey era muy poderoso, pero se sentía un poco solo. Por eso, pidió a sus mensajeros que buscaran por todo el reino a una joven de buen corazón para que fuera la nueva reina. Cuando los mensajeros vieron a Esther, supieron que ella era especial. Mardoqueo la abrazó muy fuerte y le dio un consejo. Ve al palacio, Esther, pero guarda un secreto. No digas todavía quién es tu familia. Esther asintió, lista para su aventura. En el palacio, Esther conoció a un joven llamado Hegai que cuidaba de todas las chicas. Hegai se dio cuenta de que Esther no pedía joyas caras ni vestidos lujosos. Ella solo quería ser amable. Eres la joven más bondadosa que he conocido, decía Hegai. Llegó el día de conocer al rey. Cuando Esther entró al salón, el rey Asuero quedó maravillado. No fue solo su belleza, sino la luz que salía de su corazón. El rey sonrió de oreja a oreja, y decidió que ella era la elegida. Esther se convirtió en reina. El rey Asuero puso una corona de oro brillante sobre su cabeza. Hubo una fiesta con música, tambores y muchos pasteles de miel. Todo el pueblo estaba muy feliz de tener una reina tan buena. Mientras tanto, Mardoqueo cuidaba la puerta del palacio. Un día, escuchó a un hombre malvado llamado Amán. Amán era un consejero del rey que no quería a las personas que eran como Mardoqueo y Esther, y quería hacerles daño. Mardoqueo se puso muy triste y se sentó afuera del palacio. Esther lo vio desde su ventana y le envió un mensaje. Mardoqueo le respondió: Esther, debes hablar con el rey. Tú eres la única que puede salvarnos. Esther sintió un poquito de miedo en su corazón. Esther habló con su mejor amiga, una ayudante llamada Lidia. Si voy a ver al rey sin que él me llame, puedo meterme en problemas, dijo Esther. Pero Lidia le tomó la mano y le dijo: Tú eres valiente, reina Esther. Nosotros te apoyamos. Esther decidió ser valiente. Se puso sus mejores galas y caminó hacia el trono del rey. Cuando Asuero la vio, se puso muy contento y extendió su cetro de oro para que ella se acercara. Dime qué necesitas, mi reina, dijo él con cariño. Esther invitó al rey y a Amán a un banquete delicioso. Había uvas, panes calientitos y jugos de frutas. Durante la cena, el rey le preguntó: ¿Cuál es tu deseo, Esther? Ella respiró profundo y se preparó para contar la verdad. Rey Asuero, dijo Esther, Amán quiere hacernos daño a mí y a mi pueblo. El rey se sorprendió mucho y protegió a Esther de inmediato. Gracias a su valentía, todos se salvaron. Esther demostró que una niña pequeña puede hacer grandes cosas con amor. Más sabio. En un palacio lleno de jardines y fuentes vivía un príncipe llamado Salomón. Era un niño muy curioso que siempre hacía muchas preguntas. Su padre, el rey David, lo miraba con amor y sabía que Salomón llegaría a ser un gran guía para todo su pueblo. Un día muy especial, Salomón fue coronado como el nuevo rey. Le pusieron una capa de seda azul y una corona de oro que brillaba bajo el sol. Aunque era joven, Salomón quería hacer las cosas muy bien y cuidar a todas las personas con mucha bondad. Una noche, mientras Salomón dormía profundamente, tuvo un sueño mágico. En medio de una luz suave y cálida, escuchó una voz que le decía: Salomón, puedes pedirme el regalo que tú quieras. Pídeme lo que más desees en el mundo. Salomón no pidió juguetes, ni montañas de dulces, ni cofres llenos de oro. Con mucha humildad dijo: Solo deseo tener un corazón sabio para saber qué es lo correcto y lo bueno, y así poder ayudar a todos en mi reino. A Dios le encantó el deseo de Salomón.
Como has pedido sabiduría en lugar de riquezas, dijo la voz, te daré el corazón más sabio del mundo, y también te daré mucha paz y alegría para que tu reino sea el más feliz de todos. Pronto, todos supieron que Salomón era muy especial. Un día, dos señoras llegaron al palacio con un gran problema. Ambas decían ser la mamá de un mismo bebé y no dejaban de discutir. Salomón las escuchó con mucha paciencia y atención. Con mucha astucia, Salomón propuso una prueba para ver quién decía la verdad. Al ver la reacción de amor de la verdadera madre, Salomón supo de inmediato quién era la mamá real. Gracias a su sabiduría, el bebé volvió a los brazos que más lo querían. El rey Salomón decidió construir un lugar hermoso donde todos pudieran ir a dar las gracias. Llamó a los mejores constructores y artistas. Usaron maderas perfumadas y piedras preciosas para crear un templo que brillaba como una joya bajo el cielo. La fama de la sabiduría de Salomón viajó por mares y desiertos. Desde muy lejos, llegó la reina Maqueda para conocerlo. Ella traía muchos acertijos difíciles para probar al rey, pero Salomón respondió a cada uno con una sonrisa y mucha inteligencia. A Salomón también le encantaba la naturaleza. Podía hablar sobre los grandes árboles del bosque y sobre las pequeñas plantas que crecen en los muros. Se sentaba en el jardín a observar a los animales y aprendía algo nuevo de cada uno de ellos. Salomón escribió miles de consejos y canciones para que los niños y los adultos aprendieran a vivir mejor. Sé amable, ayuda a tus amigos y escucha siempre a tus padres, eran algunas de las enseñanzas que compartía con todos. Durante muchos años, el reino de Salomón vivió en paz. No había peleas, solo risas y canciones. Salomón demostró al mundo que la sabiduría es el tesoro más grande que alguien puede tener, porque con ella se construye un mundo lleno de amor. Eliseo y los milagros brillantes. Conoce a Eliseo. Él era un granjero muy trabajador que vivía en el campo. Un día, mientras cuidaba a sus bueyes, llegó el valiente Elías. Elías puso su capa sobre los hombros de Eliseo y le dijo: «Ven conmigo, Dios tiene una aventura increíble para ti». Eliseo y Elías se volvieron los mejores amigos. Caminaron por montañas y valles, hablando siempre de las maravillas del cielo. Eliseo aprendió que para ser un héroe no se necesita fuerza, solo un corazón lleno de bondad y mucha fe. Un día, llegaron a la orilla de un gran río llamado Jordán. Elías se quitó su capa y golpeó el agua. ¡Zas! El río se abrió a la mitad y dejó un camino seco para que pudieran cruzar. Era como un truco de magia, pero real. Elías sabía que pronto viajaría al cielo en su carruaje de estrellas. Eliseo le pidió un deseo especial. «Quiero tener el doble de tu valentía para ayudar a todos». Elías sonrió y le prometió que, si lo veía partir, su deseo se cumpliría. De pronto el cielo se llenó de fuego y luz. El carruaje de estrellas bajó a buscar a Elías. Eliseo vio cómo su amigo subía más allá de las nubes. La capa de Elías cayó suavemente del cielo y Eliseo la atrapó. Ahora él tenía una misión especial. Una señora llamada Liora estaba muy triste porque no tenía dinero para alimentar a su familia. Solo le quedaba una botellita de aceite. Eliseo le dijo: «No te preocupes. Busca todas las jarras vacías que puedas y empieza a llenarlas». Ocurrió algo maravilloso. El aceite de la pequeña botella nunca se acababa. Liora llenó una jarra, luego otra y otra más. Había tanto aceite que pudo venderlo y comprar mucha comida deliciosa para sus hijos. Gracias a Eliseo, la tristeza se fue. En otro pueblo, Eliseo conoció a un niño llamado Itai. Itai se había enfermado mucho y no despertaba. Su mamá estaba muy asustada, pero Eliseo subió al cuarto del niño y oró con todo su corazón: «Por favor, devuélvele la alegría». De repente, Itai estornudó 7 veces y abrió sus ojitos. Estaba sano y fuerte otra vez. El niño saltó de la cama y abrazó a Eliseo. Toda la casa se llenó de risas y canciones. Eliseo estaba feliz de ver a la familia tan unida. Un joven llamado Tal estaba cortando leña cerca del río cuando, ¡pum!, su hacha de metal se cayó al agua profunda. Tal estaba muy triste porque el hacha era prestada. Eliseo tiró un palito de madera al agua y algo increíble pasó.
El hacha de metal empezó a flotar como si fuera un barquito de papel. Tal no podía creerlo. Estiró su mano y recuperó su hacha mágica. «Gracias, Eliseo», gritó Tal muy contento. Eliseo solo guiñó un ojo y siguió su camino. Eliseo pasó el resto de sus días ayudando a las personas y enseñándoles que Dios siempre está cerca. Se convirtió en una luz brillante para todo su país. Y así, el granjero que cuidaba bueyes se volvió el héroe más amable de la historia. Despertar en el Edén. La historia de Eva. Al principio de los tiempos, existía un jardín llamado Edén. Era un lugar donde la luz del sol siempre era cálida y las flores nunca marchitaban. Allí vivía Admon, quien caminaba entre los ríos de cristal, pero sentía un vacío en su corazón. El Creador vio que Admon necesitaba compañía. Mientras Admon dormía profundamente sobre un lecho de musgo suave, algo maravilloso sucedió. De su propio ser, una nueva vida comenzó a florecer, llena de gracia y luz. Así despertó Eva. Sus ojos se abrieron por primera vez a un mundo de maravillas. Ella era la culminación de la belleza del jardín, con una curiosidad que brillaba en su mirada como las estrellas de la mañana. Cuando Admon despertó, vio a Eva y su soledad desapareció al instante. «Eres parte de mí», exclamó con alegría. Juntos, se tomaron de las manos, listos para explorar cada rincón de su hogar perfecto. Pasaron los días corriendo por las colinas y bañándose en manantiales de agua clara. No conocían la tristeza ni el miedo. Eva amaba hablar con las criaturas del jardín, sintiendo una conexión profunda con todo lo que respiraba. En el centro del jardín crecía un árbol diferente a todos los demás, el árbol del conocimiento. Se les dijo que podían disfrutar de todo, excepto del fruto de ese árbol. Eva miraba sus ramas con una mezcla de respeto y misterio. Un día, mientras Eva caminaba sola cerca de las sombras del gran árbol, una presencia se deslizó entre las hojas. Era Najas, una criatura de escamas tornasoladas y palabras dulces como la miel silvestre. Najas bajó de las ramas, rodeando el tronco con elegancia. ¿Es verdad que no pueden comer de ningún árbol?, preguntó Najas con una voz que parecía un canto. Eva, con inocencia, le explicó la única regla del jardín. «Si comen de este fruto», susurró Najas, «sus ojos se abrirán, y serán como dioses, conociendo el bien y el mal». Eva miró el fruto dorado. Nunca antes le había parecido tan hermoso ni tan necesario. Con el corazón latiendo con fuerza, Eva extendió su mano. Al tomar el fruto, sintió un cambio en el aire. La curiosidad venció al miedo, y al probarlo, un velo pareció caer de su mirada, revelando un mundo nuevo y complejo. Eva buscó a Admon y le ofreció compartir el conocimiento. Al comer juntos, se dieron cuenta de que su inocencia se había transformado. Por primera vez, sintieron la necesidad de cubrirse, y buscaron refugio entre los arbustos de hojas anchas. Aunque tuvieron que dejar el jardín, Eva y Admon no estaban solos. Salieron al vasto mundo tomados de la mano, llevando consigo el conocimiento, el amor y la esperanza de crear un nuevo hogar bajo el sol. Gran corazón de Job. Hola. Te voy a contar la historia de un hombre llamado Job. Job vivía en un lugar muy bonito, y siempre tenía una sonrisa en su cara. Él amaba mucho a Dios y siempre hacía cosas buenas por los demás. Job tenía una familia muy grande y divertida. Tenía muchos hijos e hijas que jugaban por toda la casa. Siempre daban gracias por la comida y por los juegos. Su hogar estaba lleno de risas. Además de su familia, Job tenía muchísimos animales. Tenía camellos altos, ovejas lanudas y burritos trabajadores. Job cuidaba de cada uno de ellos con mucho cariño y paciencia. Pero un día, las cosas empezaron a cambiar. Un mensajero llegó corriendo y muy preocupado. «Job, Job», gritó, «tus animalitos se han ido y ha habido una gran tormenta». Job se puso muy triste porque perdió sus cosas, pero no se enojó. Él sabía que, aunque a veces pasan cosas malas, Dios siempre está cerca. Su esposa, Mira, lo abrazó muy fuerte para consolarlo. Después, Job se sintió un poquito enfermo. Le salieron unas manchitas en la piel que le picaban mucho. Se sentó en el suelo y suspiró. A pesar de que le dolía, Job decía, «Sigo confiando en Dios».
Sus amigos vinieron a visitarlo. Uno de ellos, llamado Elan, lo miraba con curiosidad. Job, debes estar muy enojado, decía Elan. Pero Job movía la cabeza y decía, no, yo seré paciente y esperaré. Por la noche, Job miraba las estrellas. Eran brillantes y hermosas. Él pensaba en lo grande que es el mundo y en quién hizo el sol y la luna. Eso lo hacía sentir que no estaba solo. De repente, sopló un viento suave y una nube brillante apareció en el cielo. Era la voz de Dios que le hablaba a Job. Job, ¿has visto lo grandes que son las ballenas y lo valientes que son los leones? Preguntó la voz. Job se dio cuenta de que Dios cuida de todas las flores, de todos los pajaritos, y también cuidaba de él. Eres muy grande, Dios, dijo Job. Ahora entiendo que siempre tienes un plan bueno. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Job se curó de todas sus manchitas, se sintió fuerte y lleno de energía otra vez. Dios estaba muy contento porque Job nunca perdió la fe ni la paciencia. Al final, Job recibió el doble de todo lo que tenía antes. Tuvo más ovejas, más camellos y mucha más alegría. Job vivió muchísimos años siendo muy feliz y enseñando a todos a ser pacientes. Elías y el carruaje de estrellas. Hola, esta es la historia de Elías. Él era un hombre muy valiente, que vivía en un país de montañas y cielos azules. Elías tenía una misión especial. Era el mejor amigo de Dios y siempre escuchaba sus consejos secretos. Elías siempre estaba listo para una gran aventura. En ese tiempo vivía un rey llamado Acab. El rey Acab era un poco gruñón y a veces se olvidaba de ser amable. Elías fue a visitarlo al palacio para darle un mensaje importante. Como el rey
el primer gran rey. Hace mucho tiempo, en una tierra de campos verdes y cielos azules, vivía un joven llamado Saúl. Saúl era muy alto, valiente, y tenía un corazón lleno de energía. Un día, su papá le pidió ayuda. Unas burritas se habían perdido y Saúl debía salir a buscarlas. Saúl no estaba solo en su aventura. Lo acompañaba su de Jesús. Hace mucho tiempo, en un establo calientito bajo una noche estrellada, nació un bebé muy especial llamado Jesús. Su llegada trajo mucha paz al mundo. Sus padres, María y José, lo cuidaban con todo su amor mientras él descansaba en una cunita de paja. Desde tierras muy lejanas, unos reyes magos viajaron siguiendo una estrella gigante y brillante. Querían conocer al nuevo rey. El rey Gaspar iba montado sobre su camello Bibi, cargando un cofre lleno de oro para regalárselo al pequeño Jesús. Jesús creció en un pueblito llamado Nazaret. Era un niño muy alegre y siempre ayudaba en casa. Acompañaba a José a su taller para aprender a trabajar la madera. Juntos, hacían cosas hermosas para los vecinos, siempre con una gran sonrisa. Cuando Jesús se hizo mayor, fue al río Jordán para visitar a su primo Juan. Juan era un hombre muy bueno que vivía en el campo. Allí Jesús entró en el agua fresca para bautizarse, y en ese momento, una paloma blanca bajó del cielo para saludarlo. Un día, mucha gente fue a escuchar a Jesús pero no tenían comida. Un niño pequeño llamado Mateo tenía 5 panes y 2 pececitos, y decidió compartirlos. Jesús dio las gracias y ¡pum!
La comida se multiplicó para que todos pudieran comer hasta llenarse. Una noche, los amigos de Jesús estaban en una barca y comenzó una gran tormenta. Tenían mucho miedo por las olas. De repente, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Su amigo Pedro no podía creerlo y estiró su mano para tocar a Jesús. Jesús siempre ayudaba a quienes se sentían tristes o enfermos. Un día, conoció a una niña llamada Talita que no podía levantarse de su cama. Jesús se acercó, le tomó la mano con mucha suavidad y le dijo, «Levántate». Al instante, la niña se sintió de maravilla. A Jesús le encantaba pasar tiempo con los más pequeñitos. Él decía que todos debíamos ser tan buenos y sinceros como los niños. Una bebé llamada Mica se subió a sus rodillas para jugar, y Jesús se rió mucho con ella mientras le contaba historias bonitas. Jesús nos enseñó que el amor es el regalo más grande de todos. Después de un tiempo, Jesús regresó lleno de luz para visitar a sus amigos. Su amiga María lo encontró en un jardín lleno de flores y se puso a saltar de alegría al ver que su gran amigo estaba allí. Antes de despedirse, Jesús les recordó a todos que siempre debían amarse los unos a los otros. Luego, comenzó a subir hacia una nube blanca y esponjosa. El pequeño Elian lo miraba desde abajo, agitando su mano y sabiendo que Jesús siempre viviría en su corazón. El rey Salomón y el regalo de la sabiduría. Hola, te voy a contar la historia de Salomón. Él era un joven príncipe que se convirtió en rey. Salomón no quería juguetes caros ni montañas de dulces. Él quería ser un buen rey para que todas las personas en su reino fueran felices. Una noche, mientras Salomón dormía bajo sus mantitas calientes, tuvo un sueño muy especial. Una voz amable le preguntó, «Salomón, ¿qué regalo te gustaría tener?» Salomón lo pensó y respondió, «Me gustaría ser muy sabio para saber siempre qué es lo correcto». Al despertar, Salomón se sentía diferente. Ahora entendía cosas que antes le parecían difíciles. Su mejor amigo, un valiente guardia llamado Benaía, se acercó a saludarlo. «Buenos días, rey Salomón», dijo Benaía con alegría. Salomón le sonrió, listo para empezar un día lleno de buenas ideas. Pronto, todos supieron que el rey era muy inteligente. Un día, dos mujeres llamadas Ana y Mara llegaron al palacio. Tenían un problema muy difícil sobre un pequeño bebé y no sabían cómo resolverlo. Las dos hablaban al mismo tiempo y estaban un poco asustadas. Salomón las escuchó con mucha calma. Con su gran sabiduría, se dio cuenta de que Ana era la que más amaba al bebé, porque quería protegerlo sobre todas las cosas. Con un gesto amable, Salomón le entregó el bebé a Ana. Todos en el palacio aplaudieron su gran corazón. La fama de la sabiduría de Salomón viajó por mares y desiertos. Desde muy lejos, llegó la reina Maqueda. Ella traía cofres llenos de tesoros, joyas brillantes y perfumes que olían a flores frescas. Quería conocer al rey que sabía todas las respuestas. Salomón y Maqueda caminaron por los jardines del palacio. Ella le hizo preguntas difíciles sobre las estrellas y los animales, y Salomón respondió todo con paciencia. Maqueda quedó muy impresionada. «Es verdad», dijo ella, «tu sabiduría es el tesoro más grande de este reino». Un día, Salomón tuvo una idea maravillosa: construir un templo, una casa de paz, donde todos pudieran dar gracias. Llamó a su amigo, el rey Hiram, que vivía cerca del mar. Hiram tenía los mejores árboles del mundo para construir cosas hermosas. El rey Hiram envió troncos gigantes de madera de cedro que olían muy rico. Un joven constructor llamado Caleb recibió la madera en la entrada de la ciudad. «Esta madera es perfecta», dijo Caleb. Con la ayuda de muchos amigos, empezaron a trabajar con mucha alegría. El palacio se llenó de sonidos felices. Toc, toc, toc. Caleb y su compañero Levi trabajaban decorando las paredes con láminas de oro que brillaban como el sol. Cada piedra y cada madera se ponían con mucho amor para que el templo fuera el lugar más bonito del mundo. Por fin el templo estaba terminado. Era tan brillante que parecía una joya gigante bajo el cielo azul. Salomón se puso frente al edificio y se sintió muy orgulloso de su pueblo. Habían trabajado juntos y en paz para crear algo increíble.
Salomón y Benaía miraron el atardecer desde la torre más alta. El reino estaba tranquilo y feliz. Salomón aprendió que ser sabio no solo era saber muchas cosas, sino usar ese conocimiento para ayudar y unir a los demás. Y así, el rey Salomón vivió muchas aventuras más.